Hola, el Todopoderoso les bendiga. Somos GESE Internacional y queremos compartir algo del conocimiento que el Todopoderoso nos ha dado con ustedes para que juntos podamos aprender algo más de este texto bíblico. Hoy vamos a trabajar un tema bien interesante. Le he colocado como título a esta enseñanza: el silencio también es música. El silencio también es música, y efectivamente es así. Pero antes vamos a orar, diciéndole al Señor que nos guíe, que nos permita tener un momento de contacto con Él y de aprender algo más de la manera en que Él actúa como nosotros los seres humanos. Padre, en tu presencia estamos para alabar y bendecir tu nombre santo, para decirte gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en este lugar. Adoramos, bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias te damos, Señor, por cada persona que escuchará y que verá este video, Señor amado. Permite que esa palabra llegue, Señor, a lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón, y nos ayude, Señor, a tener una relación más íntima, personal, genuina contigo, Señor amado, a esperar en ti para tu gloria y honra. Amén. El silencio también es música. Y este es un tema que vi en alguna ocasión, y es un tema que me encanta. Es un tema que está basado en el libro de Habacuc. Tengo una debilidad especial por el libro de Habacuc. Es espectacular. Ese libro de Habacuc aborda un problema muy fuerte que tenemos nosotros los seres humanos en relación con el Todopoderoso, y es que Él no me responde. Él lloro y Él no está atento, no me dice nada, guarda silencio. Habacuc, al igual que todos nosotros, se enfrenta a esa situación. Está teniendo lugar el gobierno del imperio asirio, pero ya está en decadencia, pero tiene todavía mucha fuerza. Y está en pleno auge el imperio neobabilónico. Justo ahí en ese momento es que se encuentra el ministerio de Habacuc. Y Habacuc, como todos los seres humanos piadosos, los que creemos en el Señor, etcétera, a pesar de sus circunstancias y todo, él está clamando al Señor que haga algo, que obre, que muestre su poder, que no es posible que los perversos, que los malvados, no es posible que toda esta maldad siga avanzando, y Dios, tú no haces nada. Ya. Y aquí se enmarca esta parte. Voy a empezar leyendo Habacuc capítulo 1, versículo 2, y luego leo Habacuc capítulo 2, versículo 20. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de clamar violencia sin que tú nos salves? Y el 2:20 dice: en cambio el Señor está en su templo, guarde la tierra silencio delante de su presencia. Es un texto espectacular este de Habacuc. Y es que, a ver, la teología, todo este conocimiento y toda la explicación de Dios se desarrolla confortablemente cuando no tiene que enfrentarse con la realidad, con la cotidianidad de los seres humanos que sufren, que nos sentimos solos, que nos sentimos como que no hay una esperanza, como que la esperanza se desmorona, como que hay un futuro sombrío, ¿correcto? Que necesitamos muchísima ayuda divina, pero esa ayuda no viene, ¿ya? Y en el libro de Habacuc, Dios le dice a Habacuc: sí, yo estoy escuchando, y no solamente estoy escuchando, sino que estoy actuando, y tú pronto vas a ver cómo es que estoy actuando. Y le empieza a decir una cantidad de maneras en las cuales está actuando. El libro de Habacuc, reitero, responde, es básicamente como una respuesta a cómo es que Dios actúa con el ser humano y cómo es que Dios responde precisamente al ser humano. De hecho, estoy haciendo un libro que Dios me permita que salga pronto a la luz, que se llama así: cómo responde Dios al ser humano, basado en la teología del libro de Habacuc. Y esta es una de las materias que nosotros dictamos en GESE Internacional: cómo responde Dios al ser humano, ¿correcto? Y en el libro de Habacuc da unas 12, 15 maneras diferentes en las cuales Dios le responde al ser humano. Así es de que si usted está esperando una de esas, una respuesta de parte de Dios, tendrá que interesarse en cómo es que Dios responde al ser humano, y es muy posible o que Dios ya le ha respondido, o que Dios ya le esté respondiendo, ¿correcto? O que Dios ya dijo: no, yo ya le di una respuesta ahí. El asunto es que muchas veces nosotros no podemos entender esas respuestas, ¿correcto? No las podemos digerir, analizar, no las podemos discernir, y entonces decimos: Señor, tú no me respondes y ni siquiera me escuchas. Ese es, reitero, el gran problema entre Dios y el ser humano. Entonces, la teología, reitero, se desarrolla muy fácilmente cuando no tiene nada que ver con la cotidianidad, ¿correcto? Pero el asunto es que es la cotidianidad, ¿correcto?, con la que nosotros lidiamos día a día.
En el momento en que la ayuda del Todopoderoso se solicita, se suele enfrentar muchas veces con el silencio de Dios. Recuerde que hoy le estoy dando una enseñanza que se llama El silencio también es música, hablando del silencio de Dios, porque el silencio en la divinidad también es una de las maneras en las cuales Dios responde. Y vamos a analizar un poquitico de eso hoy. Entonces muchas veces nos enfrentamos con ese silencio de Dios, la no respuesta a nuestra oración, ¿ya? Entonces, y por otro lado, las explicaciones que se construyen, que se han dado, infortunadamente no consiguen satisfacer o convencer al creyente de por qué es que guarda Dios silencio, ¿ya? Entonces resulta que desde nuestra perspectiva hay un problema, y es que Dios tendría que manifestarse, pero no lo hace, ni para bien ni para mal. De hecho, mucha gente dice: yo no quiero nada con Dios porque es que Él está por allá, yo por acá. Y mucha gente, usted ha escuchado que dice: bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no actúa? ¿Por qué permite el hambre, que los niños mueran de hambre, la guerra, la violencia, que violen a esta persona, que haya matado a su pareja al otro, etcétera? ¿Por qué Dios permite? O sea, todo eso hay unas explicaciones bastante interesantes, teológicamente hablando, ¿correcto? Pero hoy vamos a trabajar es el silencio de Dios. Entonces vemos que Dios aparentemente no responde ni para bien ni para mal, ¿correcto? Cuando Dios se supone que debe hablar, calla, ¿correcto? Y entonces bastante complicado, porque entonces terminamos diciendo: nadie nos escucha, ni para qué orar. Pero yo, ¿para qué oro si Dios no escucha? ¿Para qué oro si Dios no me responde? Y las religiones, todas las religiones se enfrentan a esa situación, y todas las religiones han tratado de dar una explicación al respecto. Por ejemplo, Maimónides, que Maimónides es uno de los rabinos, es lo que llaman los judíos el Rambán, empieza hablando de simple obediencia del género humano a Dios. Básicamente, Maimónides dice que nuestros males se deben a la primitiva desobediencia de Adán y Eva en el paraíso, ¿ya? Y esa desobediencia ya está justificando el silencio divino. Es decir, ¿cómo pretendemos nosotros que el Todopoderoso hable si es que desde el inicio con Adán y Eva cometimos ese pecado original, y eso sería más que suficiente para que Dios esté enojado con nosotros y no nos escuche, ¿correcto? Y entonces la primera pareja le creyó más a Satanás que a Dios. Perdón, eso ya es más que un motivo suficiente para que Dios guarde silencio. El cristianismo tiene todavía una labor mucho más ardua, porque nosotros los cristianos tenemos que adicionarle textos. Eso, lo que les comentaba anteriormente, era en el judaísmo con Maimónides, con Rambán, ¿correcto? En el cristianismo católico o evangélico peor, porque tenemos que lidiar con textos como Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante. ¿Se acuerdan lo que dicen esos versículos? Pidan y se os dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, hacen también ustedes con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Y Juan capítulo 14, versículo 13 dice: y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, lo haré, porque para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieran en mi nombre, yo lo haré. Imagínense. O sea, esos textos bastante fuertes, porque reitero, volvemos a lo mismo. ¿Cómo es que le oro? ¿Cómo es que le clamo y Él no responde? Reitero que el libro de Habacuc nos muestra una cantidad de maneras a las cuales Dios responde, pero yo solamente voy a hablar hoy del silencio. Pero las maneras en que Dios responde, según el libro de Habacuc, en el libro de Habacuc, es a través de la historia, a través de la esperanza, a través de la ira, ¿correcto? A través de aspectos, por ejemplo, como la alegría, como el mismo ser humano. Es decir, Dios responde de muchas maneras acá. Entonces, ¿qué ocurre si Dios sigue castigando y sin escuchar al ser humano que está arrepentido? Porque de pronto diríamos: bueno, no, ese no está arrepentido, pues ¿qué más espera aparte de Dios? Pero ¿qué del que se arrepiente? ¿Qué del piadoso? ¿Qué del que se humilla delante de Dios y que le dice: Señor, aquí estoy yo, aquí está mi vida, ¿qué quieres que yo haga? Y sin embargo Dios se calla. ¿Qué pasa cuando nosotros tratamos de hacer las cosas bien, de la mejor manera? ¿Correcto? Y Dios, sin embargo, como que no colabora, porque las cosas no me salen, no me fluyen.
Y ya me arrepentí, ya le dije perdón y ya le dije, Señor, te reconozco como mi Señor, haz conmigo lo que quieras, etc. El cristianismo entonces contesta que este nuevo castigo ya no es castigo, que el verdadero castigo estaba en la separación de Dios cuando ese ser humano estaba en pecado. Tranquilo, Dios no te está escuchando, no te responde en este momento, pero este castigo no es nada comparado con cuando tú estabas en pecado. Ahora por lo menos estás a paces con Dios. En la tradición católica se dice que Dios no nos escucha porque sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Fíjense, son diferentes explicaciones que han dado las diferentes religiones para el silencio de Dios. No, nuestros hermanos católicos dicen, no, Dios no nos escucha porque Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Y parece que lo que nos conviene en muchas ocasiones es ser castigados. En el Islam inician la justificación del silencio en la divinidad, diciendo que el ser humano debe abandonarse a sí mismo para iniciar el camino de la perfección, para entregarse por completo a Dios. Entonces, ese abandono de sí mismo significa que la decisión humana debe pasarse a la decisión divina. Es decir, debo dejar de lado mi poder de decidir y esperar que Dios decida por mí mismo, porque, reitero, como decían nuestros hermanos católicos, Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Entonces, en el Islam, la verdad es que no cabría preguntarse por qué Dios no nos escucha, porque la primera condición de un buen musulmán es entregarse a los decretos divinos. Perdón, usted lo que tiene que hacer es cumplir la voluntad de Alá. Así es de que allí, si le escucha o no hay problema de eso. Lo que acabé de decirles está en el Corán, en el capítulo 3, versículo 130. Me someto al Señor de los mundos. Y en el capítulo 3, versículo 19 dice, la religión para Dios es la sumisión. Entonces, les estoy diciendo que lo que les estoy planteando hoy es que el silencio de Dios también es música. Así como la música. Cuando usted escucha una canción, un músico, él no todo el tiempo está dele hacia el violino, dele a esa batería. Hay momentos en la misma canción en los cuales el instrumento se calla. Momentos en los cuales el cantante se calla. Y ese silencio forma parte de una hermosa melodía. Así pasa con el silencio de Dios. Forma parte de una hermosa melodía. Que cuando nosotros nos volvemos a mirar hacia atrás y decimos, entiendo por qué Dios se calló. ¿Por qué Dios guardó silencio? De hecho, el mismo Jesucristo se vio sometido a eso. ¿Por qué me has abandonado? Estaba totalmente a Dios en silencio, correcto, pero allí estaba obrando. ¿Ya? Entonces, podríamos afirmar que el silencio en la música es tan importante, es tan fundamental en ese arte como el lienzo en blanco para el pintor, como la pausa entre palabras para el poeta, como la quietud para el bailarín y como los espacios vacíos para el arquitecto. Es decir, el silencio es muy importante en nuestras vidas. Recuerdo en este momento que hubo unas personas fueron a visitar a un maestro de esos de la espiritualidad y el maestro no les decía nada, estaba ahí en silencio con ellos y ellos todos como inquietos, y hasta que uno se atreve a decirle, maestro, venimos a aprender de usted, no nos va a decir nada, no nos va a aprender nada, no nos va a enseñar nada. Y el maestro le dijo, si mi silencio no les dice nada, mucho menos mis palabras. Entonces quiero que trabajemos hoy algunas perspectivas del silencio de Dios. La primera es que el silencio es el preludio de la obra del gran maestro. Usted se ha visto que cuando un maestro de música, el director de la orquesta está allí, él está esperando, todos los músicos están allí atentos, correcto, pero hay un preludio allí, hay un momento de silencio, correcto. En ese momento de pronto una de las que tocan allí se está arreglando el vestido o el peinado, el otro está respirando, el otro se está ubicando bien para poder tocar bien su instrumento, correcto. No significa que el maestro no sepa qué es lo que va a hacer. No significa que no haya nada planeado. Él tiene absolutamente todo bajo control. Y él está en ese momento presto
para empezar su gran obra maestra y deleitar a todos los que han asistido allí a su concierto. Pero hay un momento de silencio. Él está esperando que los músicos estén preparados, que el público esté preparado, que haya la atmósfera perfecta para el empezar. Entonces, el silencio, en primer lugar, es el preludio de la obra del gran maestro. Recordemos que un preludio es una acción que precede a una obra, que le sirve de entrada, que le sirve de anuncio, de comienzo. Recuerdo en este momento Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice que el 1.1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sabe que curiosamente nosotros siempre hablamos es de desordenada y vacía? Pero ese versículo 2 también se puede traducir como que todo era un silencio sin forma. Porque el término en el hebreo, tohu wabohu, también significa un silencio sin forma. Un silencio sin forma. Pero ¿qué pasó en ese silencio sin forma? A ese silencio sin forma se contrapone la exuberancia de la palabra creadora, de ese varado Dios, esa palabra creadora y amorosa de Dios, que no cesa posteriormente de decir: hágase la luz, y hágase por acá, y hágase la naturaleza, y hágase el ser humano, etcétera, hasta que completa toda su obra. Pero ¿qué había antes en el 1.2? Simplemente todo era un silencio sin forma. Qué importante es esta perspectiva y ver cómo a ese silencio sin forma posteriormente se le contrapone ese vará, esa creación que algunos dicen es una creación ex nihilo, otros dicen no, es una creación desde el amor, ¿correcto? Por eso les planteo acá que esa creación exuberante, amorosa de Dios, que después dice: hágase y todo es hecho. Aquí, cuando nosotros estamos hablando del silencio de Dios en nuestra vida, es muy posible que cuando Él está guardando silencio, esté atento, correcto, pero esté esperando el momento preciso para empezar a ver que esa obra que Él ya tiene en su mente, que Él ya tiene planeada, que Él ya tiene programada de manera perfecta. En la teología, la palabra telos está esperando el momento preciso para materializar eso que tiene en su mente y eso que tiene en la palabra en su boca. ¿Sabe una cosa? Dios, con una sola palabra de su boca, puede cambiar nuestra vida de un momento para otro. Recordarán ustedes lo que pasó allá cuando Saúl fue elegido como rey. ¿Y qué dice el texto bíblico? Que Dios cambió el corazón de Saúl así, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, de un momento para otro. Así Dios puede cambiar nuestra experiencia, nuestra existencia, nuestras circunstancias de un momento para otro. El silencio de Dios es el preludio de la obra del gran maestro. Y así como ese maestro está allí esperando que el músico aquel de pronto se está organizando, que el otro está como terminando de afinar el instrumento, de que de pronto alguien en el público está haciendo cierto bullicio y él está esperando tranquilamente, pero tiene todo bajo control porque sabe qué es lo que sigue. Así Dios hace con nosotros. Quizás está esperando que yo esté concentrado en lo que Él tiene para mí. Quizás está esperando que yo no siga divagando entre dos pensamientos, que yo definitivamente como que me decida de manera radical por algo que tengo que decidir, como que le diga no a ciertos aspectos que le tengo que decir no, y sí a otros ciertos aspectos que le tengo que decir sí. Entonces, la próxima vez que pienses en el silencio de Dios, entiende que es muy posible que sea el preludio de la obra del gran maestro en tu vida. En segundo lugar, el silencio nos brinda un tiempo de descanso. El Salmo 50, versículo 16 al 23 dice: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte, y tu lengua componía engaño.
Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice el Señor. Y como yo callé, pensabas que de cierto yo era como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entiendan ahora esto los que se olvidan de Dios, no sea que los despedace y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanzas me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación. Y quiero enfocarme aquí en en los últimos versículos, dos versículos que hablé de esto, porque después me voy a enfocar aquí en esta otra parte, la primera parte de ese versículo. Esto es un salmo imprecatorio, donde Dios muestra su justicia divina. Reitero, de esa justicia divina voy a hablar posteriormente. Este texto habla de una salvación gratuita, ¿correcto? Y habla de un descanso de Dios para el ser humano. En los versículos 23, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenará sus caminos le mostraré la salvación de Dios. Aquí hay una diferencia entre el que es perverso y el que ha decidido darle la gloria al Señor, ¿correcto? Y este Salmo 50 en el versículo 23 termina hablando de que el silencio brinda un tiempo de descanso para el ser humano, ¿correcto? Ese ser humano, el que sacrifica alabanzas me honrará, y el que ordenare sus caminos le mostraré la salvación de Dios. En el versículo 21 dice, estas cosas hiciste, le dice al malo, y yo he callado. Y como yo callé, usted pensaba que de cierto yo sería como usted. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entiendan ahora esto los que se olvidan de Dios, no sea que los despedace y no haya quien los libre. A veces nosotros, cuando hay silencio de Dios, sobre todo frente a la maldad, frente a tanta crueldad, frente a tanta corrupción, por ejemplo en Colombia, y uno dice, bueno, Señor, es que no vas a hacer nada. ¿Por qué te callas? ¿Por qué permites que el malo se fortalezca? ¿Por qué permites que se salgan con la suya, Señor? Y uno tratando de hacer las cosas bien y la cosa como que está en contra de nosotros mismos. Y aquí en este pasaje, en el hebreo es más fácilmente se puede ver donde dice que este silencio de Dios, en un momento que nos confundió a nosotros, pero que ahora el Señor se pronuncia y les dice a los malos, deben entender que no soy yo como ustedes, sino que ustedes van a recibir su merecido. Allí hay un tiempo de descanso para el que ha puesto su confianza delante de Él. Por eso Él termina esa pericopa diciendo, el que sacrifica alabanzas me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Aquí le mostraré el descanso de Dios. Le mostraré cómo es que cuando yo rompo mi silencio, vendrá descanso para ti. Y verás lo que pasará con todos esos que habían actuado conforme a sus circunstancias, como quisieron, como se les dio la gana. Pero ahora van a ver el juicio del Señor. Pero de este tema hablaré más adelante. En tercer lugar, el silencio de Dios nos debe conducir a nuestro propio silencio. Habacuc 2:20 dice que el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero curiosamente aquí no es el templo como tal, el de las cuatro paredes, sino que el templo del Señor es la tierra. Precisamente por eso pues dice, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Cuál es el santo templo del Señor allí? La tierra entera, ¿correcto? La tierra entera que va a recibir la dirección, la instrucción, correcto, la justicia, el premio, etcétera, lo que sea lo más adecuado de parte del Todopoderoso. Pero el silencio de Dios también debe conducir a nuestro propio silencio. Por ejemplo, en Génesis 24:21 dice, y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. Aquí está hablando de cómo Abraham manda a buscar esposa para su hijo, ¿correcto? Y mandó a su siervo. Y le dio el siervo había dicho, Señor, si está la persona que tú tienes para mi siervo, que haga esto y esto y esto. Y efectivamente llegó el momento en que él le pidió algo a la mujer, y ahí en ese momento es cuando se da este versículo 24, en Génesis capítulo 24, versículo 21. El hombre estaba maravillado.
y estaba en silencio para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. Parte del silencio de Dios para nosotros es que quiere que nosotros aprendamos también el silencio de Él. Aprendamos nosotros a guardar silencio. Somos muy dados a hablar, a argumentar, a expresar mi opinión, porque yo tengo derecho a ser escuchado. Claro que tienes derecho a ser escuchado. Pero también sería mucho mejor que nosotros aprendiéramos a guardar silencio. A veces el ser humano no quiere guardar silencio. Reitero, quiere reclamar mis derechos, reclamar lo que creo que me merezco porque me lo merezco. A veces hablamos para crítica, para justificarnos. Nos sentamos en sillas de escarnecedores. Y ahí en ese momento es importante también que nosotros aprendamos a guardar silencio. El Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Oiga, y es que si es genial la adoración a Dios con danzas, con panderos, como es el Salmo 150, uno de los mejores momentos, de los momentos más sublimes de la alabanza a Dios es el silencio. El silencio. Es importante, necesario que el ser humano se calle, se siente allí, guarde silencio y que lleve su carga. Qué bueno que nosotros aprendamos a guardar silencio. Recordé que por acá cerca del barrio, había una peluquería donde acostumbraba a peluquearme, pues. No volví por allá. Alguien va a decir, por eso es que usted tiene su pelo así y esa barba así, ¿o qué? No volví porque era un sitio era lo que llaman en la Biblia silla de escarnecedores. Desde el momento en que entrabas allí, los peluqueros que estaban allí hablaban de del otro, del de más allá, pestes. Te cuento que yo quería que me peluqueara rápido porque quería salir de allí urgentemente. No quería estar más allá. Es tan terrible presenciar cuando una persona está sentado en silla de escarnecedores. Y mucho peor cuando yo mismo me siento en esa silla de escarnecedores a hablar del de más allá, del otro de allá. A veces nos dejamos como buscar la lengua de otras personas, ¿correcto? Y no es adecuado. Este personaje acá está guardando silencio y el silencio nos permite ver la aprobación de Dios en lo que hacemos. Este personaje le dijo al Señor, bueno, Señor, tengo una misión muy importante de buscar esposa para el hijo de mi patrón. Yo voy a hacer esto, Señor, y voy a mirar si tú estás respaldando lo que yo hago. Guarda un poquito de silencio. Quédate quieto, ¿correcto? Y allí podrás observar si tienes la aprobación de Dios en lo que estás haciendo. En cuanto a que el silencio de Dios nos debe conducir a nuestro silencio, también hay otro pasaje en Génesis 34:5. Dice, pero yo Jacob, que sí que había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y el 30:31 dice, entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo en mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Aquí el silencio de Dios en mí, el silencio que yo debo imitar de parte de Dios, me brinda una pausa para entender qué es lo que debo de hacer. Aquí está Dina siendo mancillada por unas personas. Y Jacob se entera, pero Jacob no fue el típico hombre como así, es que es mi hija y yo sí voy a vengarme porque es que ese tipo va a saber quién soy yo y quiénes somos nosotros y que no se va a burlar de nosotros. Pero Jacob tomó una actitud muy diferente y es que cayó. Guardó silencio. En el guardar silencio, nosotros podemos entender qué es lo que debo y puedo hacer.
Y no me dejo llevar de la emoción, no me dejo llevar de la efervescencia, correcto, no me dejo llevar como de mis emociones, sino que pienso claramente lo que debo hacer. Démonos esa pausa de reflexión para saber lo que debemos hacer. Pero eso se logra en el silencio, en la sabiduría, ¿correcto? En el no devolver violencia por violencia, en el que no me hicieron, me hicieron, pero yo no voy a hacer tal cual lo me hicieron, aunque humanamente quiero hacerlo, aunque humanamente, como decimos popularmente, mato y como el muerto. Pero un momento, ese silencio me lleva a la pausa para entender qué es lo que más me conviene hacer. Eso funciona incluso cuando hay alguien que está ensañado contra mí, diciéndome, argumentándome, peleándome, criticándome. Y si yo guardo silencio, como decimos popularmente, para pelear se necesitan dos. Allí es importante que nosotros entendamos eso. El silencio de Dios, en mi silencio, me brinda una pausa para entender lo que debo hacer. Por otro lado, el silencio de Dios en mi silencio me ayuda a ver la manifestación sobrenatural de Dios en mi favor. Éxodo 14:14 dice: el Señor peleará por ustedes y ustedes estarán en silencio. También se puede traducir como silencio. En otras Biblias dicen: y ustedes estarán tranquilos. Ustedes estarán en silencio. Nos ayuda a ver la manifestación sobrenatural de Dios en nuestro favor. Oiga, cuando nosotros tenemos la capacidad de decir: no es el momento de hablar, no es el momento de defenderme, es el momento de guardar silencio. Aunque reitero, eso como que no es de humanos, como que nosotros no estamos como muy prestos para guardar silencio. Allí, en ese momento, podemos ver que Dios actúa a favor de nosotros de maneras que nosotros no podríamos haberlo hecho. Porque su actuar es sobrenatural, el mío es humano. Y cuando mi actuar es humano contra mi humano, allí como que no hay como mucho futuro. Pero cuando el actuar es sobrenatural, le cuento que las posibilidades se elevan a la n potencia. Entonces, muchas veces, lo que Dios quiere de mí es que me quede quieto, que me quede callado, que no me defienda. Como oveja fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Qué genial que nosotros aprendiéramos el silencio de Dios para practicarlo en nuestras vidas. El silencio supera las palabras del ser humano hacia Dios y viceversa. La mejor acción en el momento de la adoración a Dios es el silencio. Por eso el Señor en Habacuc 2:20 lo reclama: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El instrumento más elocuente de la adoración del ser humano a Dios es el silencio. La relación más profunda del ser humano y Dios es el silencio, igual que una relación de pareja. Usted se ha dado cuenta cómo cuando usted tiene una pareja y está tan compenetrado con esa pareja, muchas veces ni siquiera necesitan dialogar, solamente con una mirada, incluso muchas veces sin una mirada, y ya sabemos, estamos tan compenetrados que ya sabemos qué pasa, cómo actuaría, qué diría la otra persona, ¿correcto? En el silencio. Pero eso se logra después de muchísima intimidad. Entonces, solo el encuentro personal con Dios puede conducir al que sufre a aceptar con resignación y silencio su dolor. Dios quiere que nosotros aprendamos a guardar silencio y aceptar con resignación y silencio su dolor. Fíjese, cuando anteriormente me llamaban y me decían, y usted puede analizar el crecimiento de su vida desde esa perspectiva. ¿Qué pasaba anteriormente cuando le decían a usted una o dos frases y usted era como un fosforito? Ya se levantaba, hablaba, decía. Pero cuando permites que Dios haga la obra, no, tú ya no hablas, ya no explotas de esa manera.
ya te quedas tranquilo. Muchas veces uno siente que el mundo a nuestro alrededor se está destruyendo, ¿correcto? Se está destruyendo. Y uno dice, bueno, ya que ya en el pasado ya me agité, ya me exasperé, ya obré de manera violenta, ya actué de manera equivocada, ahora lo voy a hacer. Voy a estar tranquilo, voy a estar calmado, voy a estar en silencio. Correcto. Allí tenemos más una actitud frente al Creador, más adecuada que la actitud de ser unos reaccionarios y la actitud de Lamech cuando dijo, si Caín será vengado 7 veces, Lamech lo será 70 veces 7. Y en cuarto lugar, el silencio de Dios viene antes de su juicio. Esa es la primera parte que le había dicho, que ahorita hablaba de eso allí anteriormente. Isaías 42, del 13 al 16, dice: desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Saldrá como gigante, como hombre de guerra, dice ese texto, desde el 13 al 16. Dice ese texto que el Señor saldrá como un gigante, como un hombre de guerra, para asolar, para devorar, para convertir en soledad, para secar la hierba, para guiar a los ciegos. Allí, entonces, es importante también tener en cuenta que cuando el Señor interrumpa su silencio frente al perverso, es para mostrarle su ira, es para mostrar que Él estuvo en control todo el tiempo, y que todo el tiempo de que ese perverso estuvo haciendo las suyas, Dios se callaba, pero como bien dice en su palabra, callaré de amor, callaba por amor, pero no porque fuera igual a ese perverso, no porque ese perverso pudiese decir, Dios estaba de mi lado, me ayudó, me guardó, me dio la sabiduría para hacer, que va, esa sabiduría esa satánica, demoníaca, infernal. Y ahora el silencio de Dios se termina porque empieza el juicio de Dios para el perverso que nunca quiso en el silencio arrepentirse delante de la presencia del Señor. Entonces el silencio de Dios viene antes del juicio para el malvado, para el que no ha hecho las cosas de manera adecuada. Como decíamos, como leíamos ahorita, estas cosas hiciste y yo he callado. Y entonces tú pensabas que yo era como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Allí es algo muy importante. No permitamos ni esperemos que Dios tenga que interrumpir su silencio, no para mostrarnos su maravillosa obra portentosa, sino para decirnos, te llegó la hora de pagar, la hora de que te pongas a cuentas conmigo y no vas a poder pagar tu deuda. Allí es un compás también de espera para nosotros. Y gracias a Dios que ese compás de espera con el Todopoderoso es grande. Y me refiero a estos tremendos malvados, empezando por nosotros mismos. Pero también me refiero a esos grandes banqueros. Me refiero a esos grandes corruptos de Colombia. Me refiero a esos grupos armados, a esos grupos ilegales me refiero. Me refiero a los que toman el poder que tienen para dañar, para esclavizar, para subyugar, para explotar. Me refiero a todas estas personas, diciéndoles, el Señor ha guardado silencio hasta el momento, pero no porque esté ausente, y no porque sea como tú, y no porque comparta tu ética y tu moralidad, sino que el Señor te está dando un compás de espera. El Señor está callando porque también te ama a ti como me ama a mí, pero no pasará por alto, no pasará por inocente al culpable, dice el texto bíblico. Así que si tenemos un poquitico de sabiduría, un poquitico de inteligencia, y podemos hacer un análisis intelectual, de una evaluación de lo que nosotros estamos haciendo y de lo que puede pasar por lo que estamos haciendo, de las consecuencias, que el Señor nos ayude para hacer las cosas de la mejor manera. Recordarán ustedes, en el mismo libro de Habacuc, reitero, está el imperio asirio, está decayendo, pero todavía tiene muchísimo poder, y está levantándose el imperio neobabilónico.
Y el Señor dice, yo estoy actuando, tranquilo, no se preocupe, yo los voy a destruir. Y efectivamente, en el 612, el Señor destruye al imperio asirio, a manos del imperio neobabilónico. Y el profeta dice, no, pero es que esos de Babilonia son peor, tranquilo, porque ellos van a ser levantados para que destruyan a estos, pero estos después van a ser destruidos. Y efectivamente, el imperio neobabilónico estuvo en el poder desde el 612 hasta el 539. Luego vinieron los medopersas y los destruyeron a ellos. Entonces, ¿qué esperamos? Nosotros pensamos, ustedes que mantienen este imperio del neocapitalismo o el capitalismo salvaje, ¿qué piensan? ¿Que se van a burlar del Todopoderoso? ¿Que Dios no está actuando? ¿Que Dios no está viendo lo que ustedes están haciendo? Claro que lo está viendo. Y claro que Dios va a actuar. Pero no esperen, les recomiendo, no esperen que Dios interrumpa su silencio para actuar en contra de ustedes, en juicio. Más bien, arrepintámonos y esperemos que Dios interrumpa su silencio, pero como les dije en el primer punto, que sea un preludio para que podamos ver esa magnífica obra de ese gran maestro actuando en favor de nosotros. Aquí les dejo, recuerden, hoy estamos hablando de que el silencio también es música y les estoy hablando de que este es una de las maneras en que Dios responde al ser humano, con el silencio. Una de las maneras de las cuales Habacuc nos enseña de cómo es que responde Dios al ser humano. En cuanto al silencio, les digo en primer lugar, el silencio es el preludio de la obra del gran maestro, ¿correcto? En segundo lugar, que el silencio nos brinda un tiempo de descanso. En tercer lugar, que el silencio de Dios nos conduce a nuestro propio silencio. Y en cuarto lugar, que el silencio de Dios viene antes de su juicio pavoroso, del cual no se podrá escapar. Allí les dejo, Dios sí actúa, Dios sí nos responde, ¿correcto? Lo importante es que nosotros tengamos en cuenta y podamos leer esas respuestas de Dios, que no siempre vienen a nuestra vida como nosotros lo deseamos, pero que vienen siempre esas respuestas. Digámosle al Señor, ayúdame a conocer tu respuesta, permíteme conocer tu respuesta. Padre, delante de tu presencia estamos, Señor. Padre, gracias porque tú nos escuchas, Señor, y nos respondes. Ayúdanos, Señor, a conocer esas respuestas. Hoy hemos visto una de esas maneras en que tú respondes, y es a través del silencio, Señor. Tu silencio que también es música. Ayúdanos, Señor, a valorar, a disfrutar, a entender y a esperar en ese silencio tuyo, Señor amado, tu obra portentosa. Gracias, oh Dios, te damos, Señor. Queremos decirte, Señor, que queremos seguir confiando en ti, que queremos, Señor, bendecir y glorificar tu nombre para tu gloria y honra. Amén, aleluya. Somos GESED Internacional, somos una institución de educación virtual bíblico-teológica. GESED somos todos y les motivamos para que se comuniquen con nosotros y con muchísimo gusto. Esta es una de las materias que nosotros vemos aquí. El Señor les bendiga, Dios les guarde y recuerden que el silencio de Dios también es música. Un abrazo.